Hola, personitas deslenguadas. Hoy estamos aquí con nuestro cuarto capítulo de podcast. Os hemos hecho esperar un poco, pero va a merecer la pena. Hoy me acompañan Irene, que es terapeuta ocupacional, otro miembro de nuestro equipo, que se inicia con nosotras hoy en esto de los podcasts, y Marilyn, que ya la conocemos del capítulo segundo, que es nuestra psicóloga de confianza para hablar de ciertas cosas. Y nada, y yo, que soy Sara, que ya me habéis oído en los anteriores también. Vamos a hablar de deseo o libido o las ganas, todo eso que hemos oído, es que no tiene deseo, es que tengo la libido alta, tengo la libido baja, no tengo ganas, no me apetece. Todo esto lo hemos oído en algún momento. Entonces vamos a hablar hoy del deseo y de algunos de sus factores. Y vamos a empezar por definir qué es esto del deseo, ¿no? Irene, tú, ¿qué es esto del deseo? Cuéntanos. Pues podríamos definir, bueno, y es así, podríamos definir el deseo como una emoción que es inherente a todo ser humano, es decir, todos la tenemos y que nos provoca tener ganas de, es decir, tener ganas de pensar, tener ganas de hacer o tener ganas de sentir cosas que nos produzcan placer y satisfacción en cierta medida. Si hablamos de deseo en lo sexológico, Marilyn, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es verdad que el deseo nos mueve a hacer las cosas que nos apetece o nos gustan, pero cuando hablamos del deseo dentro de lo sexológico, ¿en qué estamos pensando? Sí. Podríamos estar hablando del deseo o la motivación que nosotros tenemos para tener un encuentro sexual con otras personas, como puede ser con nosotros mismos. No es más allá que eso, que lo que tú estás viviendo con tu cuerpo, que en tu cuerpo vas a empezar a sentir de alguna manera, por ejemplo, cuando hay algo que te provoca placer o que te llama la atención, que te crea atracción, como incluso la sangre de tu cuerpo empieza a tomar un poco más de calor y asimismo van activándose otras partes fisiológicamente. Entonces, pues a nivel sexual, el deseo es eso. Ujú. O sea, que podríamos decir que el deseo tiene como varias variables, ¿no? Está compuesto por diferentes cosas, que una puede ser a nivel fisiológico, que acabas de comentar. También podría estar sesgado quizá por lo social, ¿no? Y lo Sí. emocional, porque al final es una emoción. En lo social, ¿en qué creéis que nos puede estar afectando? ¿Qué cosas nos pueden estar afectando nuestro deseo en lo social? Pues al final hay una parte del deseo que sí que es verdad que en mi opinión, viene marcada biológicamente. Hay cierta predisposición a que nos gusten o nos apetezcan ciertas cosas más que a otro tipo de personas. Por eso el deseo, a pesar de que todos deseemos, ¿por qué no decirlo con esta parte relacionada de lo social? Al final todos deseamos más o menos el mismo tipo de cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque este deseo es construido, porque lo que se nos muestra como algo deseable, como algo atractivo, como algo poderoso, es lo mismo a toda la población y con eso hemos crecido, nos hemos educado y hemos aprendido qué es lo que es atractivo y lo que es bueno y lo que nos puede hacer sentir bien. Pero dentro de este espectro es verdad que empieza a haber pequeñas diferencias en cada persona que viene marcada por nuestra manera de ser, por cómo nosotros hemos crecido y cómo nos hemos desarrollado como seres humanos, que al final nos compone mucha más parte que toda esa social que nos atraviesa y está presente desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, pero que luego hay muchas otras partes y áreas que nos componen como seres humanos y también, por supuesto, nos van a atravesar y van a tener su influencia en cómo va a ser nuestro deseo, cómo se va a construir, cómo lo vamos a sentir y cómo lo vamos a compartir con el resto de personas y del mundo. Ujú. Entonces, claro, el deseo pues está atravesado por diferentes cosas, ¿no? Hay cosas que podemos controlar más y cosas que podemos controlar menos. Y yo lo que me he dado cuenta es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de deseo, ¿no? Hay veces que se tiene deseo y otras veces que no. Hay momentos en los que tenemos la libido alta o la libido baja. De hecho, nosotras recientemente acabamos de entregar literalmente el TFM del máster que estamos estudiando, algunas de nosotras, y la realidad es que como en estos últimos meses, en estas últimas semanas, como que el deseo sexual ha pasado a un segundo plano y como que nuestra cabeza estaba ocupada en otras cosas. Esto, pues es una vivencia que acabamos de tener algunas de nosotras, pero en el día a día hay muchas personas que sienten esa falta de deseo.
y que, por ejemplo, cuando nos encontramos en momentos de estrés o en momentos de agobio, en el que nuestra cabeza está ocupada con otras cosas que parecen más urgentes e importantes, el deseo como que se va y desaparece. Entonces, Marilyn, esto pasa a menudo, no pasa mucho. Cuando yo no tengo deseo y tengo la libido baja, estoy rota, me ha pasado algo. No sé, ¿qué pasa aquí? Hay un ejemplo que me gusta mucho explicarlo cuando tengo pacientes que vienen con este problema de que a lo mejor no estoy sintiendo el mismo deseo que antes y quiero volver a sentirlo. Es que hay que entender que el deseo no es lineal. El deseo es como tiene sus picos, subidas y bajadas durante toda nuestra vida. Entonces, esto va a estar, como decía Irene hace un momento, según lo social, atravesado por lo que nos esté pasando con nuestro entorno, con nuestras redes de apoyo, nuestro núcleo familiar, etcétera. Entonces, si bien el deseo no puede mantenerse todo el tiempo en su pico más alto y si tenemos alguna preocupación va a poder bajar o muchas veces ni siquiera es con tu estado de ánimo o con lo que está pasando en tu vida, sino que también si es que tú tienes algún tipo de medicación, te va a afectar en el deseo. Qué sé yo, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, dependiendo de cada cuerpo, porque todos son diferentes, hay muchas veces en que la píldora llega a afectar tu deseo, te baja la libido. Asimismo, es súper importante tener en cuenta la etapa vital de la persona, porque si bien creemos que, o bueno, tenemos esta concepción de que el deseo va a tener su pico de arriba abajo, qué sé yo, si es que empiezas tu etapa de menopausia a partir de los 50 años más o menos, las mujeres empecemos a tener cambios hormonales y todo esto y todos los cambios que se vienen van a afectar a nuestro deseo. Entonces hay que entender que el deseo está atravesado por muchas cosas, ya sea lo social, ya sea lo físico, lo emocional, nuestra etapa de vida. Y lo importante no es si tengo mi deseo a tope o no lo tengo, o si estoy teniendo un problema porque tengo falta de deseo, sino más bien es entender el por qué me está sucediendo esto, saber reconocerlo y pues bueno, luego reconciliarte con él. Ujú. Sí, para mí en este sentido es como, como bien explicaba Marín, es toda esta parte, ¿no? A veces pensamos que el deseo va a estar siempre, que muchas veces además también pensamos, ¿no? Lo asociamos con la edad, con una edad de adolescencia, tus 30 y tantos, es plena fogosidad, ¿no? Estás en el punto álgido de la vida, te lo quieres comer todo. Se supone que es tu Literalmente. pico. Además, justo, totalmente. Además, se supone que es tu pico a todos los niveles, ¿no? Es el momento en el que en nuestra sociedad y en nuestra cultura lo tienes que tener todo. Trabajo, casa, familia, amigos, o sea, tienes el pack Ikea al completo. Y justamente es en estos momentos en los que igual hay una sobresaturación de estímulos, de preocupaciones y de responsabilidades que hacen que el deseo pase a un segundo plano, porque no puedo atender a todas las responsabilidades y toda la sobrecarga que tengo a nivel laboral, material o de responsabilidades afectivas y de cuidados hacia otras personas, y entonces mi deseo se inactiva para poder, es un mecanismo de supervivencia, al final tengo que atender a otras necesidades, ¿no? Al final el ser humano intenta sobrevivir, o sea, si no estoy comiendo ni bebiendo, ¿qué coño voy a tener ganas de follar o de masturbarme? Lo primero es lo primero, pues no olvidemos nunca esta parte, que hay veces que lo que comentábamos, ahí estáis algunas entregando al TFM y estáis saturadísimas. Y no nos paramos a pensar en cuando analizamos en momentos en los que decimos, ¡buah, tía! O estoy así falta de deseo, no sé qué me pasa, me encuentro sin ganas. Empezamos a elucubrar y a pensar, ¿qué me pasará? Me he cansado de lo que hago. Estaré ovulando y entonces pues me encuentro un poco regular y no tengo la libido tan alto como hace unos días por mi ciclo menstrual, en cuerpos menstruantes o otro Mira, tipo de cosas que intentamos asociarlo a lo biológico y hay muchas veces que es que está a otros niveles el problema de que tengamos más o menos deseo. justo acabas de hablar de esto, ¿no? Del tema de los cuerpos que menstruan y bueno, como que yo tengo la impresión, voy a lanzar esto un poco y voy a abrir este melón. ¿Quién desea más? ¿Los hombres o las mujeres? Digamos, los cuerpos que menstruan, los cuerpos que no menstruan, los cuerpos con genitales con pene y testículos, los cuerpos con vulva. ¿Quién desea más? ¿No? Porque al final, esto que acabas de decir, el tema, ¿no? Pues los cuerpos que menstruan, pues ahí tienen su ciclo, entonces estoy ovulando, entonces como que se comprende, tengo la impresión de que a nivel social se comprende un poco más, ¿no?
que un cuerpo cíclico, ¿no? Como es uno que menstrua, que suele ser un cuerpo un cuerpo que menstrua, se entienda más que hay momentos del mes, momentos periódicos en los que pueda no haber a lo mejor esta libido, este deseo tan elevado, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando es el cuerpo de una persona con pene y testículos o un hombre o el que se supone que es más deseante? Porque siempre se ha dicho que los hombres son más deseantes, ¿no? Es que tienen ese macho animal dentro que no pueden controlar, así que el deseo también sale disparado. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo con pene y testículos tiene estos momentos de bajón del deseo? De decir, es que no deseo. Y es que como machote unga unga, yo debería estar cumpliendo y que a lo mejor no me apetezca el sexo ahora o no me apetezca el sexo que se espera que me tenga que apetecer, eh, ya se pone en cuestión mi virilidad, se pone en cuestión mi estamento y todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? ¿Creéis que a nivel social existe esta creencia que yo estoy poniendo un poco sobre la mesa? Porque mi impresión es esta, ¿no? Se entiende mucho más que un cuerpo que menstrua tenga momentos de no tener deseo y que un cuerpo con pene y testículos, pues si le pasa eso, es que está un poco roto. ¿Qué opináis? ¿Esto es una cosa mía? ¿Es algo que podemos observar a nivel social? Mira, a mí me llamaba mucho la atención que en consulta cada vez hay jóvenes, o sea, personas más jóvenes que llegan con problemas de deseo sexual y entre ellos hombres. Te pongo un ejemplo, había un chico que me decía, es que yo creo que tengo un problema porque no tengo deseo, porque al ser tan joven y no tener mucha experiencia, él creía que si pasaba a una mujer o si es que iba en el metro y veía a alguien atractiva, él ya tenía que sentir deseo. Él ya tenía que querer estar con esa persona sexualmente. Él quería que se active todo su cuerpo y estar listo para la acción. Y el deseo no es así, no funciona así. Entonces yo intentaba explicar este tema de que, mira, independientemente de la edad que tengas, de que seas hombre heterosexual, tu deseo no tiene por qué estar en su pico más alto todo el tiempo. Y también depende de la etapa vital en la que te encuentras, que a lo mejor ahora pues no te encuentras con las ganas de estar con una persona sexualmente o tener relaciones eróticas contigo mismo, con tu cuerpo, pero pues es pasajero. También tienes que ver qué otras cosas están pasando en tu vida, porque como sociedad vamos a ver siempre eso, que las personas que tienen testículos y demás tienen que tener deseo todo el tiempo y no es así, o que estas personas de este género tienen más deseo que el otro, pues no, porque todas las personas tenemos el mismo deseo. Lo que va cambiando es si es que es más alto, más bajo, dependiendo lo que decíamos ya, ¿no? Que depende muchísimo de cómo nos encontremos en ese momento, pero no significa que unos tengan más deseo que otros. Y, y esto del deseo es lo mismo, justo lo que comentaban, es que si eres joven se supone que tienes que tener más deseo, muchísimas más ganas y tienes que aprovechar tu juventud y tu cuerpo ahora porque después no vas a poder. Y no, o sea, nada más lejano que eso, ya te digo yo, veo a personas cada vez más jóvenes que tienen problemas de deseo sexual en consulta y eso ya nos está diciendo algo, que seguimos comercializando muchísimo lo que son las relaciones sexuales y eso está afectando. Luego volvemos a retomar este tema que va a volver a salir un poquito más adelante, pero me falta en esta parte que estamos hablando de por qué podemos no sentir deseo, ¿no? Porque el deseo de repente está y luego no está, desaparece o se va. No sé si conocéis la pirámide de Maslow de necesidades básicas. No sé si Irene a lo mejor nos quieres contar un poquito esa parte, porque me parece súper interesante y súper importante entender que a veces el deseo pues se ve afectado por estas cosas. O sea, al final la pirámide de Maslow es una pirámide en la que se estratifican las necesidades del ser humano, ¿no? Y en la base, es como la pirámide alimenticia que nos enseñaban a todos en el cole, en el que nos enseñaban la base de nuestra alimentación, que tenía que ser la mayor parte, y a partir de ahí empezábamos a cubrir. Pues en la pirámide de Maslow es prácticamente lo mismo. Se representan las necesidades básicas las necesidades de cualquier ser humano, en la que la parte más baja tenemos aquellas más básicas que nos permiten la supervivencia, alimentación, agua, dormir y a partir de ahí vamos subiendo estratos
porque una vez que tengamos las más básicas cubiertas, vamos a querer más y vamos a poder cubrir las siguientes. Es decir, una vez que estoy comido, bebido y dormido, necesito ropa para abrigarme. Una vez que necesito ropa para abrigarme, voy subiendo. Entonces ahora ya no quiero, ahora quiero algo más. Ahora quiero igual no solo ropa para abrigarme, sino sentirme a gusto, comer rico y ropa que me guste. ¿Me estoy explicando para que se entienda? A veces me explico si no un poco mal. Pues con todo esto es lo que veníamos hablando todo este rato, ¿no? Que si no tenemos ciertas cosas que para nosotros en este momento son algo básico, son algo primordial, que nos ocupa tiempo y nos ocupa espacio en la mente y en la cabeza, ya no solo a nivel físico, sino nos supone una carga mental, que aunque podamos estar haciendo otro tipo de actividades, lo tengamos rumiando constantemente, el deseo va a pasar a un segundo plano. Porque al final esto es como cuando ponemos el piloto automático y de repente ya no estamos tristes. Tengo un mogollón de cosas que hacer, sentía una tristeza muy profunda, me encontraba muy mal, pero como tengo que hacer, acabo de salir del trabajo y tengo que hacer 5 recados antes de llegar a casa, ayudar a mi abuela o a mi abuelo porque necesita que le eche una mano colocando un cuadro, ponte tú, por ejemplo, pues entonces apago la tristeza, me pongo en modo automático y dejo esa emoción aparcadita a un lado para poder funcionar y para poder hacer todo lo que tengo que hacer en este momento que me he dictado yo o que me están dictando y yo siento que debo hacer. Claro, Pues con el deseo pasa lo mismo. se me ocurre un ejemplo, así que voy a intentar retratarlo ahí con algo que yo tengo en la cabeza que veo bastante a menudo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de una mujer, en torno a los 40 años, que es una edad en la que, bueno, pues ahora más o menos pues ya se tienen hijos, se siguen teniendo padres, por lo general. Y voy a poner una mujer porque al final, por H o por B, estamos relegadas todavía a nivel cultural a los cuidados de los demás, ¿no? Entonces, yo pongo así como ejemplo, pues una mujer de 40 años, mediana edad, y por ejemplo, su pareja tiene quejas de que esta mujer tiene falta de deseo. Claro, pero si nos ponemos un poco a investigar y a ir desglosando a esta mujer que hemos puesto, pues va a tener un montón de cosas. Seguramente es una mujer que trabaje. Vamos a poner que tiene hijos y vamos a poner que sus padres todavía siguen vivos con las dificultades, con las necesidades de apoyo que tiene los adultos mayores muchas veces. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que esta señora pues sale de su casa a las 7 de la mañana todos los días, va a trabajar, trabaja en una oficina, ahora además estamos justo en época pico y hay un montón de trabajo, lleva trabajo atrasado, el jefe o la jefa le está machacando en el curro, sale a las si entra a las 8 a trabajar, pues sale a las 4, 3 de la tarde, va corriendo al cole a recoger al niño o a la niña, le lleva grima, le lleva ajedrez, le lleva pintura y mientras tanto, entre los huecos que el niño está haciendo sus movidas, esta señora va a hacer la compra para llevarle luego a sus padres la cena porque si no ellos pues no pueden cargar peso y tal. Entonces, esta mamá, vamos a ver que es una mamá, esta persona, claro, llega a su casa después de haber trabajado, recogido a los niños del cole, les ha llevado a sus niños actividades, ha ido a casa de sus padres a dejarles la cena y llega a casa, baño a los niños, cena rápida, tal, no sé qué, y ya por fin llegan las, digamos, 10, 11 de la noche, siendo benevolentes, y tengo un segundo en el que yo me siento en el sofá al lado de mi pareja. Mi pareja me empieza a buscar porque, bueno, pues porque leche, pues nos acabamos de ver, ¿no? Al final entre nosotros que se supone que tiene que haber un algo. Y claro, a mí me empiezas a acariciar y a mí me empieza a acariciar, acariciar, acariciar y yo me voy acoplando así en el sofá, me voy acoplando en el sofá hasta que se me cierran los ojos y me quedo dormida. Este ejemplo que os acabo de poner, diríamos que es una persona que tiene falta de deseo. ¿Qué opináis? Hay algo que es súper importante que entendamos. El deseo no es como un botón que se puede prender y apagar. Y aquí lo interesante es que el deseo nosotros, por decirlo de alguna forma, lo vamos a perder de forma gradual. Es decir, que nuestro deseo va a ir bajando poco a poco. No significa que de la noche a la mañana yo dejé de tener deseo. Significa que
poco a poco en mi vida empecé a tener un montón de cargas y responsabilidades. Entonces, si es que ahora, al principio a lo mejor ella podía manejar todo eso, podía manejar su trabajo, podía manejar a sus hijos y podía hacer todas las tareas del hogar si es que era ella quien estaba encargada sin ningún problema y qué sé yo, 3 veces o 2 veces a la semana tener relaciones sexuales con su pareja como que nada ha pasado. Pero poco a poco, ¿qué es lo que va sucediendo? Que empieza a tener una carga emocional, una carga mental, también física, porque nuestro cuerpo está absorbiendo absolutamente todo lo que estamos haciendo, que llega a determinado momento donde ya no responde igual, donde tu cuerpo te está diciendo, oye, me encantaría hacer todo lo que tú quieras y cumplirte, pero no puedo más. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces nosotros activamos el botón de supervivencia y empezamos a hacerlo todo en automático. Y quien primero empieza a sentir es nuestras emociones. No nos damos cuenta de que dejamos de sonreír, no nos damos cuenta de que dejamos de estar tranquilos, no nos damos cuenta de que estamos dejando a un lado actividades que antes podíamos hacerlas y que nos hacían sentir bien, porque a lo mejor esta mujer antes tenía tiempo para los miércoles ir a tomar un café o una cerveza con sus amigas y ahora ya no tiene ese tiempo. Entonces, esto gradualmente fue bajando, bajando, bajando y su deseo está ahí en el rincón de la habitación, quietito, esperando a tener un momento para aparecer. Pero mientras su deseo está ahí apagándose cada vez más, están pasando muchísimas otras cosas en su mente, que a lo mejor también no está afectando solo a su deseo, sino que también le está afectando a ella como mujer, en cómo se ve, cómo se viste. Si antes tenía más tiempo para cuidarse a sí misma o a su apariencia física en caso de que sea algo importante para ella, a lo mejor ahora ya no. Entonces también está afectando su autoestima. Si antes veía con muchísimo cariño y admiración a su pareja, pues quizás ahora está echando en falta que su pareja le apoye con el hogar y empieza a tener un poco de, qué sé yo, desdén hacia su pareja. Entonces vamos viendo que esta mujer el deseo lo tiene. Lo que está pasando es que está bajando gradualmente y que ahora está siendo atravesada por muchísimas otras situaciones que no le están permitiendo vivirlo como antes. Y cuando el deseo está ahí escondido en ese rincón que estábamos hablando, ¿ya está perdido? ¿O hay maneras de trabajar el deseo? ¿Hay maneras de trabajar el deseo? ¿Hay maneras de que se vuelva a salir a un plano un poco más grande? ¿Cómo se puede hacer eso? Al final, pues el deseo en cualquier momento se puede trabajar y se puede recuperar, no solo cuando hay una pérdida del deseo, sino entendamos que es una emoción. Por lo tanto, aunque es algo innato y que todo nos surge, es maleable, es decir, podemos trabajar sobre ella. Podemos, si lo entendemos, podemos ayudarnos a potenciarlo, a apagarlo, ¿no? Al final hay momentos en los que te surge a veces deseo y tienes deseo de hacer algo, pero no es el momento y inhibes ese deseo. Dices, vale, ahora no, y entonces se te pasa. Pues de la misma manera se puede, en cierta medida, como intentar que vuelva a aparecer en otras situaciones, que te vuelva a apetecer, pero claro, aquí, bajo mi punto de vista, hay que tener dos cosas en cuenta. Podemos llevar a cabo estrategias que nos hagan volver a tener ese deseo que teníamos antes de hacer ciertas cosas y sobre todo orientado a un deseo sexual, a tener ciertas prácticas que sería un parche, y podemos hacer otro tipo de estrategias y de cambios en nuestra rutina y en nuestra vida que nos ayuden a que el deseo pueda tener más cabida, porque al final lo que no tiene es cabida porque no hay espacio y no hay tiempo para él y para que tú te sientas así. Entonces, moviéndonos en esas dos posibilidades, pues al final cada persona elige, ¿no? Porque pues de alguna manera tampoco está mal si tú quieres un parche momentáneo porque dices, ahora mismo no puedo bajar mi ritmo de vida, pero me apetece recuperar cierta parte de mi deseo y en ciertos momentos, pues eso se puede trabajar para que ese momento puntual lo puedas tener, pues qué sé yo, si para ti es importante tener un rato con tus amigas, un café en las que echarles, ten eso primero, ¿no? Intenta delegar el resto de responsabilidades si puedes, si es el caso en el que compartes pareja con esa pareja, y luego pues tened una cita en la que ambos os pongáis guapos, en la que a ti o a él os apetezca
al final apañarte un poco más, en el que estés más aparente, en el que tú te sientas más atractivo, que al final eso también, la autopercepción que tengas de cómo te ves en el momento va a influir en cómo de deseable sientas que estás y entonces y cómo tú vayas a desear a tu pareja porque te está provocando algo, le estás viendo diferente. Ujú. Y tened un momento especial, compartid algo en el que os pueda apetecer. Hay una técnica que nos han contado mucho y que a mí me parece como muy divertida y muy dinámica, que creo que Sara ya sabe por dónde voy, que se llama el bote de los deseos, en el que es una estrategia que se puede utilizar mucho en pareja y que viene muy bien y que al fin es la pareja se pone de acuerdo y en un bote, una cajita, algo que para mí sí que esto sí es importante, pero igual pues, depende de cada persona, que es algo especial, algo bonito, que esté decorado, que no sea una caja de cartón que le hagáis un agujero. Como dedicarle mimo y un poco de interés, ¿no? A vuestra cajita o a vuestro tarro de los deseos, como sea, pero que sea algo que os pueda gustar aparentemente. Y meted cada uno una serie de deseos que os apetezca compartir con vuestra pareja o con vuestras parejas. Al final, como está, vosotros veréis cómo lo establecéis. Y entonces metéis aquellos planes o aquellas cosas que os apetezca compartir con esa persona y entonces planificaros un día en el que pues vamos a día de compartir un deseo y los mezcláis y ahí se quedan. Entonces podéis o bien planificarlo y sacar a ver qué vais a hacer ese día para compartir o bien en un momento en el que estéis un poco bajos pero os apetezca tener ese momento entre vosotros, pues sacad también ese deseo y utilizarlo como recurso, porque normalmente en los momentos en los que una persona está muy agotada, en los que no tiene esa parte de deseo, no se le va a ocurrir qué le apetece hacer, porque no te puedes poner a pensar en qué cosas te gustan hacer cuando estás muy cansado, cuando tienes muchísima carga mental encima. Entonces, es más, si ya está escrito, si ya te has tomado un momento antes en otro punto para reflexionar qué cosas te gustan, qué cosas disfrutas, qué cosas te encienden, pues es mucho más fácil porque va a seguir estando presente. Eso te va a seguir encendiendo, te va a seguir provocando placer y satisfacción, pero pues en ese momento no se te ocurre, pero oye, pues mira, ya lo tienes escrito para poder leerlo y que te recuerde a todas aquellas cosas que te gusta hacer. Entonces el deseo al final es trabajable. Esto la verdad es que es súper importante y súper interesante. Y creo que merece la pena poner sobre la mesa también otro tema que es bastante recurrente, muchas veces en asesorías lo encontramos bastante, incluso en nuestra vida personal, el desajuste de deseo, ¿no? Cuando estamos en pareja o con múltiples parejas, bueno, al final cuando tenemos que compartir nuestro deseo con otra persona, sea la que sea y las que sean, hay veces que ocurre que hay un desajuste del deseo. ¿Qué es esto del desajuste del deseo? Esto es lo típico de, es que a mí, es que siempre le apetece y pues a mí no me hace tanta falta. Es que para mí no es tan importante el sexo dentro de una relación. Y claro, es que esta persona está aquí todo el rato, pum, 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 machacándome. O estamos también en el otro lado de, es que, ¿cómo? O sea, si nos lo pasamos súper bien, si cada vez que tenemos un encuentro erótico es maravilloso, ¿y por qué no lo quiere repetir más veces? No, no entiendo. Esta persona y además, al final, siempre suele ocurrir algo que es que ya no me desea que he hecho mal, ¿no? Cuando estás en esa parte de yo siento más deseo que la otra persona, muchas veces ves esta parte de qué he hecho yo mal o qué tengo mal, por qué ya no me deseas, porque antes sí que había como más ganas y ahora de repente pues ha desaparecido. Y por la otra parte, igual, ¿no? Qué acoso, ¿no? Me agobia que tengas tanto deseo, ¿no? Entonces, los desajustes de deseo son algo bastante común que nos llega muchas veces a asesoría y es una cosa por la que hay veces que las parejas sufren un montón de altibajos y hay veces que los desajustes de deseo pueden venir simplemente por cómo seamos cada uno de la pareja y muchas veces puede venir porque dentro de las dinámicas de pareja hay algo que no está funcionando. Seguramente una persona que está enfadada con su pareja eh, le va a costar mucho sentir deseo. O sea, si yo estoy enfadada contigo por algo, me vas a venir a acariciar y te voy a escupir en un ojo. O sea, me parece algo lógico en realidad. Entonces, hay muchas veces que centramos toda la atención en hay un desajuste de deseo, madre mía, es que no le apetece, madre mía, no tiene ganas, es que yo ya no sé cómo hacerlo, es que lo he intentado todo y ya, pues, ¿para qué voy a intentarlo si va a ser que no? Y muchas veces lo que está pasando es que la otra persona está enfadada contigo, ¿no? Y aquí esto es importante trabajarlo. El deseo, como han ido diciendo, se trabaja, pero también se construye. Y no podemos construir un deseo sobre un enfado, por ejemplo, ¿no? Marilyn, ¿tú esto alguna vez lo has visto? ¿Te ha llegado a consulta?
Sí, Cuéntame. a nivel de vínculo, es muy interesante que las personas intenten ver cómo está su vínculo en sí. ¿En qué sentido? Porque igual que nosotras como personas tenemos etapas vitales y pasamos por ciertos momentos, las parejas, triejas, etcétera, también pasan por eso. Es decir, que al principio de la relación todo es color rosa, estamos en la etapa del enamoramiento, etcétera, y luego vamos afianzando todo esto, ¿no? En ese sentido, a lo mejor un vínculo puede sufrir algún altibajo, que puede ser de todo tipo, que simplemente la otra parte de la pareja o del vínculo se encuentre mal, esté pasando por alguna situación en específico, perdió el trabajo, perdió un ser querido, perdió una mascota, etcétera, como puede ser que tuvieron un aborto como pareja y que a raíz de este aborto la mujer no está sintiendo deseo, ¿no es cierto? Entonces, algo que uno de los casos recientes que tuve era que una de mis pacientes decía que ella, desde que tuvo un aborto, pues ya no tiene deseo, que para ella es muy difícil vivir esta parte con su pareja porque a pesar de que él sabe lo que sucedió, él intentó apoyarle con las herramientas que tenía, no está cambiando su situación, ella todavía no siente el apoyo que debería y pues cree que debería tener el mismo deseo sexual que antes y simplemente no lo tiene. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que ella, para mantener el vínculo y que su pareja no sienta que ya no lo quiere o que ella no está igual de comprometida con la relación, ha empezado a tener relaciones sexuales de alguna manera por obligación, entiéndase obligación entre comillas, ¿no? Porque ella lo que está intentando es mantener el vínculo, pero al final del día termina teniendo obligación porque no lo está haciendo con deseo, porque su objetivo es diferente al voy a sentir placer porque ella sabe que no tiene activa esta emoción en su cuerpo en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Está pasando por un luto. Y el duelo de un aborto es muchísimo más difícil, creería yo, dependiendo, ¿no? Pero sí que es muy difícil pasar un duelo de un aborto porque no es lo mismo que yo pierda a un abuelo o a un pariente cercano y que le pueda contar a todas las personas, mira, he tenido una pérdida familiar, me siento mal y desde aquí comparto mi dolor y socialmente pues lo puedo decir y todos van a saber qué me está pasando. Un aborto es algo muchísimo más personal, entonces no es que le pueda decir a todo el mundo, mira, me ha pasado esto y por eso estoy así. Entonces básicamente empiezas a vivirlo tú sola y esto está afectando. Entonces, a nivel de vínculo, a nivel de pareja, puede pasar esto muchísimas ocasiones, ya sea que sufrieron como vínculo un altibajo muy grande o no. Y nosotros tenemos como personas un crítico muy grande y es que somos nosotros mismos y muchas veces empezamos a recriminarnos del por qué no tengo deseo, pero es que mi pareja es atractiva, estoy en mis mejores años o ahora quiero tener relaciones sexuales con quien sea o esta persona me atrae mucho, pero no sé por qué. Y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y por otro lado, igual y no sufrieron una circunstancia que, claro, les acabo de poner un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos eso. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay comunicación en la pareja. Y al principio, en la etapa de enamoramiento, pues sí, lo que tú quieras, venga, esa posición, pues sí, esa posición, aunque a mí no me guste, porque yo quiero que tú estés satisfecho y feliz conmigo. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues, ¿cómo le explico a mi pareja que esa posición no me gusta siempre? O que la forma en que tenemos relaciones sexuales no son de mi gusto. Entonces, el deseo progresivamente, como les había comentado, empieza a bajar. Y ahí no es que el uno tiene más deseo, el otro tiene menos deseo y es problema del uno o del otro. Muchísimas ocasiones falta de comunicación, de que no le conté a mi pareja cómo me gusta tener relaciones sexuales, de que no le expliqué que a lo mejor incluso pasa que hay una parte de la pareja que disfruta las relaciones sexuales, pero con alguna herramienta aparte, qué sé yo, lencería, juguetes eróticos, texturas, comida, etcétera, y la otra parte del vínculo, ¿qué es lo que disfruta en la relación sexual? Caricias, besos, abrazos, que haya un ambiente más romántico, pero esto nunca lo hablaron. Entonces, Justo, como yo ya sé que mi pareja no tiene estos intereses, mi deseo va bajando y no voy a tener ganas de tener relaciones sexuales. Que esto va ligado del deseo, pero de hecho, mira, justo de esto último que acabas de comentar de la comunicación, aprendimos en su momento que hay un deseo que se llama el deseo tipo basón,
que no es o sea, nosotros cuando pensamos en deseo, en libido, al final muchas veces la cabeza se nos va a relaciones eróticas con penetración, ¿no? Porque al final pues todo nos va ahí, porque poco a poco vamos rompiendo esos esquemas, pero la gente está escuchándonos y está pensando follar, seguramente. Entonces, hay muchas veces que las relaciones eróticas no se centran única y exclusivamente en la penetración, e incluso la penetración puede llegar a ser pues el final de la relación, ¿no? Al final, pues bueno, pues que hasta llegar a ese momento en el que estamos todos pensando aquí, pum, 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 hay un montón de cosas antes que pueden pasar. Y yo puede ser que hoy no tengo, no sé, me siento a tu lado hoy porque estoy compartiendo mi deseo con otra persona, me siento a tu lado, estamos viendo una peli y bueno, pues ya está, estamos viendo dragones y mazmorras y pues los orcos a mí no me excitan mucho. Y pues bueno, pues a lo mejor empiezas a acariciarme y de primeras digo, no. Pero resulta que a lo mejor tú sabes que a mí me gusta pues que me acaricie más por esta zona. Y empiezas ahí, que si te acaricio un poco por aquí, te acaricio un poco por allá, y luego te permito que te acaricie por otro sitio, me empiezo a animar poco a poco. Además te has puesto la lencería que a mí me gusta y me has traído un chocolatito caliente que sabes que es algo que a mí a estas horas de la noche pues me sienta súper bien y me relaja y me calma, te has puesto la colonia estratégicamente que sabes que me hace gracia y has puesto las sábanas rojas nuevas en la cama, que cuando llegamos allí, pues después del ratito de caricias, de olerte, de chocolatito, de este rato de amor, pues mi deseo poco a poco, que estaba apagadísimo a primer rato de la noche, poco a poco se va encendiendo, se va activando y va empezando a funcionar y va empezando a estar ahí. Y oye, que es que igual, pues después de lavarnos los dientes y hacer nuestra rutina de antes de dormir, llegamos a la cama y ya el último así estímulo chulo son ver mis sábanas rojas favoritas y que nos tumbemos, que nos empezamos a hacer caricias y empezamos a besarnos y oye, igual acabamos una relación erótica con todos los componentes que estamos pensando. Pero claro, mi deseo al principio de la noche, en este lapso de una hora y media que duró la peli, mi deseo ha pasado de estar en 0 a estar en 100 o estar a 80 o estar en un porcentaje óptimo en el que, oye, pues es que ahora sí que me apetece. Es que el deseo como decíamos antes, no es lineal, sube y baja, pero igual que sube y baja en temporadas de nuestra vida, sube y baja en momentos. Es decir, hace un rato yo no tenía ganas, pero bueno, pues me ha ido despertando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo he estado yendo cada vez más receptiva y al final he acabado teniendo ese deseo y esas ganas. También hay que saber que hay diferentes tipos de deseo, que muchas veces por mucho que estemos en un momento de salud mental a tope de bien, sin más cargas de las necesarias y que las dos personas, 3, 4, 5 de la relación estén en un momento ideal, el deseo puede ser diferente en cada una de ellas. A nivel hormonal ya hay diferencias, entonces hace que unos tengan unas hormonas y otros tengan otras, ya va a haber una diferencia a nivel de en deseo. Pero también, al final, es entender que hay diferentes tipos de deseo. A lo mejor yo puedo quejarme de que mi pareja no tiene deseo, pero es que nunca jamás me he puesto a, venga, pues nos sentamos a ver la peli y empiezo a acariciarte, y es que además me voy a poner la comida que te gusta. No me he dedicado tampoco a investigar qué tipo de deseo tiene mi pareja, porque de repente, por lo que sea, un día hemos hecho esto y he dicho, pues casualidad. Pero oye, el siguiente día pues al final también hay que investigar un poco a la otra persona, preguntar. Al final el mejor sexo es o sea, las mejores relaciones eróticas se tienen preguntando y sabiendo y conociendo a la otra persona y sabiendo qué es lo que le gusta. Entonces, no sé, al final el tema del desajuste de deseo en las parejas para mí siempre ha sido una cosa súper interesante, es algo que me ha perseguido mucho en mi vida, no nos vamos a engañar, y que poco a poco voy aprendiendo de ello, pero que sigue habiendo como un montón de cosas ahí pendientes. Siempre se entiende mucho más que no haya deseo que haya deseo por encima, ¿no? Siempre, al final, obviamente, cuando una de las personas tiene mucho más deseo y quiere quiere tener encuentros eróticos y la otra no, se respeta lo restrictivo, porque si no se respeta lo restrictivo, pues tiene un nombre bastante feo lo que se hace, ¿no? Y es lo que hablaba también un poco Marilyn, que tampoco es que la otra persona ceda sin tener ganas, ¿no? Al final, las relaciones eróticas tienen que ser del placer, y si yo no disfruto, no tiene sentido una relación erótica. Pero hay veces que no hace falta que hagamos una relación erótica que sea de echar cohetes, que es que a lo mejor cuando yo tengo deseo y tú no, con que nos demos unos besitos un poco abrazadas y nos acariciemos un poquito la espalda, a mí ya me va a valer, porque al final el deseo se puede expresar de mil formas y el deseo se expresa con una mirada, con una palabra, con un morderse el labio mientras cocinas, con unas caricias por la espalda. Hay mil formas de expresar deseo y no todas tienen que ver en conductas eróticas que tenemos aquí metidas en la cabeza que no nos salen. No sé, para mí esto era un tema como súper importante que trabajar y que hablar y no sé si queréis comentar algo más.
A mí, respecto a esto que estabais comentando ahora de desajuste de deseo, de cómo se comunica esos deseos diferentes que existen en cada persona y cómo pueden repercutir a la pareja, también se me venía a la mente, no solo en parejas que como las que igual nos estamos imaginando y estamos entendiendo, vínculos ya con no primeros vínculos, es decir, no una persona que conozco un primer día o que nos hemos relacionado eróticamente 2 o 3 veces, pero no, sino como vínculos más un poco duraderos, con un poco más de prolongación en el tiempo, ¿no? Pues se me viene a la cabeza este contrario, estos vínculos más primerizos de que llevan poco tiempo y en cómo se comunica a veces el deseo, ¿no? En cómo algunas personas se les ha enseñado que su deseo debe ser explícito, es decir, deben hacerlo saber, deben ser incisivos y deben pedir, y esto es lo que me apetece, y te lo pido y te lo digo, y a otra parte de las personas se les ha enseñado a que su deseo es afirmativo, es decir, conscientes los deseos de la otra persona y con suerte igual coincide y cuadra con lo que a mí me apetece. Y puede ser que con todo esto que estoy diciendo se nos vengan a la mente como dos partes de la población, ¿no? Mayormente. Mujeres y hombres, es verdad que normalmente esto es en un contexto mayoritariamente cis heterosexual, pero estas dinámicas también se dan en otros contextos, que no tienes que ser únicamente el hetero, no lo olvidemos nunca, que a veces nos pensamos que dentro del colectivo estamos todos y todas a salvo y todes, pero bueno, amigos y amigas y amigues, que a veces nos que reproducimos dinámicas y roles que hemos aprendido e interiorizado todos, por supuesto, porque hemos socializado dónde y cómo hemos socializado. ¿No? Pues esta parte de el deseo es comunicar y el deseo es explicar, contar, hablar. No solo es, no solo debe ser que algo que consientas, debe ser algo que te apetezca, con lo que te sientas cómodo y que te pueda apetecer repetir o no. Es decir, que juegues o no. Normalmente el deseo tiene que ser algo que tú sientas que está bien antes, mientras lo tienes, que está bien durante, mientras lo expresas, y que está bien el después, una vez hayas acabado y ese deseo ya esté bajando. Si en algún momento ese deseo no estaba antes, pero se ha empezado a provocar, en el durante has estado a gusto, ya está bien, si has empezado bien, durante perfecto, pero por alguna casualidad en el después algo ha ido mal y ya no me siento igual de bien, tampoco pasa nada, siempre y cuando no estemos hablando de nada fuera de, por supuesto, del consentimiento y de lo que en un primer momento me apetecía, que luego no me tiene por qué apetecer, no me tiene por qué haber gustado, porque eso también forma parte de experimentar y probar nuevas cosas, prácticas eróticas que nos puedan apetecer. Nunca sabemos cuáles nos van a gustar y cuáles no. Si queremos ampliar todo nuestro repertorio erótico y de deseo y de estímulos que nos puedan provocar que se despierte y que se encienda ese deseo del que llevamos hablando todo este rato, ¿no? Como que es algo que se me viene muy a la mente a veces, ¿no? Esa manera de expresar el deseo. Cómo se nos ha enseñado, cómo un deseo debe ser más explícito y otro afirmativo y de consentir, pero realmente todos los deseos deben ser explícitos y se deben comunicar, porque es la única manera, a través del diálogo y el consenso de apetencias, cómo vamos a conseguir al final lo único que nos importa a todos, ¿no? En plan, estar a gusto y disfrutar, si es que no vamos más allá de eso. Justo ahora que lo mencionas, hay una tabla que me suele servir bastante en consulta que se llama lista de los derechos fundamentales. Esto a nivel que te ayuda a nivel individual como a nivel de vínculo. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí un montón de ejemplos, ¿no es cierto? En el que en un lado colocas, por ejemplo, es un derecho para mí, es, qué sé yo, hablar de relaciones sexuales con mi pareja, ¿sí o no? Entonces tú vas encasillando si es que es un derecho fundamental para ti el tener comunicación con tu pareja o con tus vínculos. Entonces, luego otro, qué sé yo, es un derecho fundamental para mí tener sexo oral con mi vínculo o mis vínculos. Y entonces luego me doy permiso, sí o no, ¿no es cierto? Porque como sabemos, hay prácticas que funcionan para unas personas, para otras no. Y ahí está el tema de hablar, de comunicar nuestros deseos, porque como tú dices, muchas veces la personalidad que tenemos o la educación que tuvimos toda nuestra vida fue ser permisiva, decir sí
o ser un poco evitativa y también prohibirnos de experimentar un poco, pero no empezamos a darnos cuenta de que, bueno, realmente tenemos derechos al momento de vivir nuestra erótica con nuestro cuerpo y con otras personas. Entonces, manejar una lista, una tablita donde tú vayas poniendo qué es lo importante o lo fundamental para ti cuando tienes relaciones eróticas con otras personas, que siempre debemos de empezar, como yo lo he dicho ya en otras ocasiones, por nosotros mismos, porque a veces sí que pasa que no nos conocemos, no conocemos nuestro mapa erótico, no sabemos qué sí nos gusta, qué no nos gusta. Imagínate desde ahí cómo vas a comunicarle a otra persona o a otras personas qué es lo que a ti te gusta. Entonces, siempre empezar por uno mismo, pero poco a poco ir hacia eso, ¿no? Como a conocerme a mí, a saber que tengo derechos, eh, tanto como comunicar a mi pareja qué deseos tengo, qué deseos no tengo, qué me doy permiso a sentir, qué no me doy permiso a sentir, porque también se juega mucho con las fantasías, qué fantasía sí quiero cumplir, qué fantasía no quiero cumplir, e ir conociendo un poco más de la otra persona de paso. Mira, justo ahora, es que he sacado el tema fantasías, lo tenía en la cabeza pensando. Al final, antes hablábamos de que el deseo se trabaja, ¿no? Y una parte importante para trabajar el deseo, aparte de hacer cositas así como, pues, como pareja y buscar nuestros momentos importantes, para trabajar el deseo con uno mismo y con una misma, las fantasías son súper útiles, ¿no? Creo que es verdad que ahora mismo tenemos como un poco atrofiada esta parte. Una parte de la población grande tiene esta parte atrofiada, ¿no? Porque nos bombardean tanto con la serie, ¿no? Élite, ya te ponen lo que tienes que hacer. No te líes, tú no te inventes cosas nuevas, ¿no? Y bueno, y hay gente ya pues que no sale de la típica fantasía del mecánico chorreante de grasa con la camiseta de tirantes o la señora rubia maravillosa que me limpia el polvo con una minifalda y, ay, Dios mío. Entonces, al final es muy importante también para trabajar este deseo de forma individual, el poder darte permiso, el darte y darte esos momentos de voy a darle al coco, ¿no? Voy a fantasear, voy a dejarme fantasear. Oye, que es que sueñes con tu vecino del quinto o tu vecina del quinto no significa que vayáis a acostaros, no significa que vaya a pasar eso, pero que si eso ocurre, que si tú esta noche pues tienes un sueño que dices, ¡wow! Madre mía, yo aquí no tenía deseo y de repente en vez de a este o a esta que tengo al lado, voy y sueño con el vecino del quinto, no pasa nada, vamos a darnos ese permiso. Las fantasías son fantasías. Se pueden cumplir o no, como decía antes Marilyn, ¿no? Hay veces que las queremos cumplir y hay veces que no, porque yo al señor ese del quinto, igual me lo se acaba de mudar y me lo he cruzado una vez en el ascensor. Pero oye, pues por lo que sea, me ha saltado en mis sueños eróticos, por lo que sea. Pero esto no significa que mi deseo vaya dirigido a ese señor o a esa señora. Pero sí que significa que nuestra parte de fantasía está activa. Si las fantasías están activas y nos permitimos tener las fantasías que se desarrollen y punto, nuestro deseo también va a ver que crece un poquito. Entonces, yo animo fuertemente a todo el mundo que nos escuche a que se deje tener fantasías, que se dedique ratos a desarrollarse sus propias fantasías y cuando tengamos los ratos de intimidad, que eso a veces es un privilegio, yo lo sé, hablo mucho de las personas que tienen criaturas y tienen niños y niñas en casa, que es súper difícil tener esos ratitos íntimos porque es que ni cagar te dejan porque te abren la puerta, esto es así. Si tenemos ese momento de tener ese ratito íntimo, y tenemos suerte de tener, nos gusta darnos un baño, darnos una ducha un poco larga, vamos a aprovechar todos esos ratitos chiquititos que podamos tener para dedicarnos a nosotros y para hacer cosas que nos gustan. Porque el deseo no solo se trabaja desde lo erótico, el deseo erótico no solo se trabaja desde lo erótico, sino que es que a lo mejor a mí me gusta un montón ponerme una canción de jazz mientras me estoy duchando. Pues es que ese ratito que tenemos individual también va a hacer que nuestro deseo mejore, porque al final es lo que hablábamos muy al principio del podcast, ¿no? Muchas veces el deseo se ve afectado porque nuestra situación vital nos sobrepasa o vamos a unas velocidades o vamos a unos ritmos y unas revoluciones que no nos permiten pararnos a pensar, ostras, que ¿dónde se fue el deseo? Que es que está escondido, que está en ese rincón del que hablábamos antes. Pero si yo resulta que me flipa ponerme mi canción de jazz mientras me doy una ducha porque el agua cayéndome en la cabeza, el olor del jabón y el jazz en la oreja me está dando una sensación placentera, voy a reconectar con esas sensaciones que nos dan cuando tenemos cosas que deseamos. Entonces, bueno, pues desde aquí animarnos a eso, a que lo trabajemos, nos dediquemos esos ratitos
Y no sé si queréis hablar de algo más, chicas, porque Pues a mí hace justo por me ahí. apetece hacer una mini cuñita publicitaria igual, hilando con esto último para que no se nos olvide tener esta mirada, intersección, Andrea, que intentamos hablar siempre, ¿no? En todos los podcasts. Em, Al final, esto último que estabais comentando, ¿no? De que es verdad que se nos ha ido en gran parte a hablar del deseo compartido, de la erótica compartida con otras personas, también, y luego hemos retomado para cerrar esto, toda esa parte del deseo individual, cómo de fundamental es, también no debemos olvidar que es lo más innato y lo más básico, el deseo centrado en uno mismo y el deseo de apetencia, ¿no? Porque no olvidemos que este es el deseo que experimentan y que viven, como por ejemplo aquellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo, que para quien no maneje esa terminología, ¿quiénes son aquellas personas con grandes necesidades de apoyo? Pues son todas estas personas que tienen una discapacidad en la que necesitan apoyos en aquellas actividades más básicas de la vida diaria, como comer, vestirse y asearse. Muchas de estas personas cuyas necesidades de apoyo son bastante grandes y están presentes en todos los momentos del día, normalmente sus deseos no están orientados hacia otras personas, hacia el cine, hacia lo que pueda haber o hacia un imaginario colectivo como el que tenemos todos, sino es un deseo mucho más centrado en uno mismo, en sensaciones, en olores, en lo que a mí me produce el tacto en la piel. Y al final es un deseo como otro cualquiera que viven, que tienen, que experimentan, que disfrutan, pero que está centrado en uno mismo y que en ocasiones no se extrapola a otras personas o no se desea compartir o no existe ese interés o a veces pues esa posibilidad también, vamos a decirlo, que tengamos en cuenta todo eso. Pero no me quería ir sin decir esto, no me quería quedar con las ganitas de decir de hablar de este tipo de en la mente, que les pensemos siempre. Sí, Sí. efectivamente, al final lo que hemos dicho al principio, el deseo es inherente a los humanos. Entonces, que mi deseo vaya hacia una cosa que no es lo que está acostumbrada la sociedad no significa que yo no tenga deseo, sino que mi deseo no va a ser comprendido, pero mi deseo va a estar ahí. Entonces, todas las personas, esto es como un básico, ¿no? Todas las personas somos sexuales desde que nacemos, antes de nacer y hasta que nos morimos. Y el deseo al final también, al ser algo inherente de los humanos, está en todas las etapas de la vida. Y es verdad que los deseos que tiene un bebé, que tiene un niño, que tiene un adolescente, una persona joven, de mediana edad, edad adulta y adulto mayor, van a ser diferentes en cada momento. Pero cuando hablamos del deseo sexual y hablamos del deseo erótico, hay que romperse, pues, hacer un poco crack, ¿no? Que es lo que acaba de hacer Irene, hacer un poco crack y no porque los deseos no estén aceptados socialmente son menos válidos o no hay que atenderlos o no hay que darles una respuesta. Porque si tenemos un deseo es que lo queremos cumplir, lo queremos conseguir, queremos acceder a él, sea cual sea ese deseo. Entonces, todas las personas obviamente tienen derecho a poder llegar a satisfacer sus deseos, incluidas obviamente las personas con discapacidad. Y ya a lo mejor no hablamos con personas de grandísima necesidad de apoyo, pero sí que hablamos personas que tienen una discapacidad a nivel cognitivo o con un nivel de comprensión más bajo. Posiblemente una persona con nivel de comprensión más bajo, sus deseos como los vamos a ver como más básicos y nos va a costar entender que para esa persona ese es su deseo erótico y ese es su deseo sexual. Pero hay que quitarse esas gafas de prejuicios de mierda que tenemos todos, hacer crack en el cerebro y pensar que si deseos tenemos todo el mundo es todo el mundo, todas las personas están ahí. Y el deseo Y sexual está ahí. igual lo que decía antes, ¿no? Todos tenemos un crítico interior que nos está diciendo cosas de tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que verte así, tienes que actuar de esta manera, pero a reconciliarnos con esa parte, porque no tengo que tener deseo todo el tiempo, que no pasa nada si es que estoy en una etapa vital en la que no tengo deseo. Y no quiero trabajar tampoco en tener deseo, porque nos obligamos a eso, ¿no? Ahora no tengo deseo, pero quiero tener deseo a toda costa porque la sociedad me dice que tengo que estar ahora mismo relacionándome eróticamente con otras personas. No, date tu tiempo, que si ahora estás en un hilo así, no pasa nada, que es normal, es muchísimo mejor y créanme, porque esto lo he visto muchas veces en consulta, es muchísimo mejor que tú estés predispuesto a trabajar en tu deseo y que estés en el momento de trabajarlo a que
estés siendo obligado a trabajar en tu deseo, porque no va a funcionar. No vas a sentir placer y vas a vivir una experiencia totalmente mala con tu cuerpo y contigo mismo. O sea que no pasa nada si es que ahora no tienes el libido a tope. No pasa nada. Son etapas, las tenemos que vivir, nos vamos a reconciliar con esa idea y el momento en que estemos dispuestos y nos sintamos bien con nosotros mismos, ahora sí que vamos a trabajar con nuestro deseo o en la comunicación con los vínculos que tenemos. Pero ahora mismo, una pausa y luego continuamos. Muy bien. Pues nada, personitas de lenguadas, el podcast de hoy acaba aquí, así que recordad que si os ha gustado, dejadnos comentarios, nuevos temas, estamos abiertas siempre y esperamos que el nuevo formato de YouTube también os guste a las personas que no usáis Spotify. Así que un beso y tened un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Adiós.